tardes. Yo lo felicito, ¿oyeron? Porque yo en su lugar estaría hace rato en Café del Mar tomándome un trago. Pero bueno, un comentario a la conferencia que hizo Elizabeth. Desde el punto de vista de experiencia, probablemente en nuestra consulta, lo más importante para hacer el diagnóstico de cualquier medicamento, alergia medicamentosa, es el interrogatorio. Eso es lo básico. Yo creo que el 90% de los pacientes que nos refieren a nosotros como alérgicos, en lo que uno hace 2 o 3 preguntas, uno llega a la conclusión, este paciente no es alérgico a nada. Entonces, eso es lo primero. Y una vez que ustedes realmente logran demostrar por el interrogatorio, sospechar que el paciente sí es alérgico, bien sea a los antiinflamatorios no esteroideos, que son los más frecuentes, o a los antibióticos, ahí es que empezamos a buscar todas las alternativas. Como cuento, el tema que dice Elizabeth de los PRIC para penicilina existían. Después salieron del mercado a nivel mundial y los empezaron a elaborar nuevamente un laboratorio en Europa. Por eso es que Europa son los únicos que realmente tienen los antígenos menores y mayores de una forma muy limitada. Fin de cuento. Vámonos con el tema para podernos irnos todos a Café del Mar a tomarnos un trago. Entonces, fíjense, lo que les voy a presentar ahora es un tema que ni a los dermatólogos ni a la mayoría de los alergólogos les gusta, porque urticaria es un tema bien difícil, pero que a mí en lo particular me parece interesantísimo, sobre todo por el nuevo armamentario que tenemos desde el punto de vista terapéutico, que nos va a dar muchísimas posibilidades. Hasta hace muy poco tiempo, pues cada médico hacía lo que consideraba a su criterio, que era el diagnóstico de urticaria, y el abordaje terapéutico pues era lo que cada quien en su experiencia hacía, porque era muy poco lo que había realmente en urticaria. Había solo 2 grupos grandes que trabajaban con urticaria, uno el de Alan Kaplan, que está en Estados Unidos, y otro del grupo en Europa, que es el que ahora más o menos está llevando el liderazgo. Pero recientemente se establecieron unas pautas a nivel internacional que han ayudado muchísimo para el manejo de la urticaria, y la idea está un poquito transmitirles a los pediatras, a los internistas, a los generales, el manejo de urticaria, porque la mayoría de las urticarias la ve el paciente, el médico general, no las vemos nosotros los especialistas. A nosotros nos llegan las urticarias recalcitrantes, es decir, las que no responden, pero la mayoría de las urticarias le llegan a ustedes. Entonces vamos a ver un poquito las pautas que son bien interesantes y son muy fáciles de abordar. Entonces, las guías pues tienen, las últimas que salieron son las del 2013, y hay 2 cosas importantes que hablar: los distintos diagnósticos de urticaria y en el caso particular de urticaria crónica espontánea, que es la que más nos interesa a nosotros. Entonces las guías son muchas, yo simplemente aquí se las enumeré, no vamos a entrar en cada una de ellas. Tienen la que se han escrito también recientemente, que son las del aguado, esas están libres, se pueden meter y buscarlas y bajarlas y leerlas, son guías que están acortadas en una forma importante, como son estas que ustedes ven acá. Aquí intervino Mario Sánchez como principal autor, estoy metido yo también por ahí, y hay varios que colaboraron. Entonces, ¿qué es urticaria? ¿Qué se entiende por urticaria? Bueno, roncha o abón, dependiendo del país y las terminologías que se utilicen, es la inflamación de la piel, tamaño variable, casi siempre redondeada de eritema reflejo, asociada con prurito y sensación de ardor, de naturaleza transitoria, y eso es bien importante, con apariencia normal de la piel después de unas 24 horas. De forma que esto ya hace pensar en cuáles son las preguntas que hay que hacer en un paciente que llega con urticaria. 1, si pica o no. Urticaria que pica es probablemente alérgica, la que no pica no es alérgica. Si las ronchas duran más o menos 24 horas, si dura menos de 24 horas es alérgica, si dura más probablemente es una vasculitis. Si deja marca o no después de que desaparece, si no deja marca es la urticaria alérgica, si no deja marca es alérgica, si deja marca hay que pensar en vasculitis. Y así rápidamente con 2 o 3 preguntas ustedes lo ubican al paciente y ya saben cómo le van a entrar desde el punto de vista terapéutico. La prevalencia es alta, se habla que 0.3 a 11% de la población puede tener urticaria en algún momento, alta frecuencia de hospitalizaciones, sobre todo en las emergencias. Yo me imagino que aquí debe ser igual. La mayoría de los pacientes que yo veo de emergencia son urticarias agudas, que simplemente cualquier médico las hospitalizaría y uno no. Uno las trata y las manda a su casa con las explicaciones del caso. 20% de la población puede presentar un episodio de urticaria aguda. Óigame, 20% significa que 1 de cada 5 de nosotros ha tenido urticaria alguna vez en su vida, aguda. Es decir, que duró menos de 2 o 3 días, pero la hemos tenido. Entonces, hay que saber, es una patología frecuente, que no se le ha dado la importancia del caso, pero sí es frecuente. Solamente el 0.1 desarrollaron urticaria crónica es la que dura más de 6 semanas, es más frecuente en mujeres, como todas las cosas malas. Duración de la enfermedad de una...
duración de la enfermedad de unos 5 años, y esto es importante, fíjense, nadie tiene claro cuánto dura una urticaria crónica espontánea, pero urticaria crónica espontánea, si bien no mata, fastidia, molesta, es la picazón. Yo estoy en una reunión y entonces me empiezo con unas ronchas, eso molesta. Resulta que de 1 a 5 años los pacientes pueden tener el 8% de los pacientes de urticaria, pero más de 5 años hasta el 11%. Es decir, no es verdad que es una patología que cede en forma rápida. Pueden pasar años antes de que el paciente resuelva su urticaria crónica espontánea. En 40 a 50% de los pacientes con urticaria crónica tienen alguna patología autoinmune, que ya la vamos a revisar, y el angioedema puede estar presente en 40 a 50% por los casos. Esa es la otra pregunta que hay que hacer en todo paciente con urticaria. ¿Se hincha? Es decir, ha tenido edema de los labios, ha tenido edema de los ojos, y ese es el angioedema que se relaciona con la urticaria. Hay una clasificación en base a la duración, frecuencias y causas. Hay varias clasificaciones. Vamos a ver esta primero. Urticaria espontánea, que puede ser aguda y crónica, aguda menos de 6 semanas, crónica más de 6 semanas. Física, que es el contacto frío, la presión retardada, la solar, que es frecuente, y ustedes aquí la van a ver. Todos los que vivimos en países tropicales vemos urticarias solares. Urticaria solar es una urticaria colinérgica, suele aparecer en los hombros y en la cara cuando el paciente se expone al sol. Se tratan, le ponen tratamiento hasta de como de escabiosis, y no, es una urticaria solar. Y otros tipos de urticaria, la acuagénica, coligénica, contacto y la inducida por ejercicio. Pero hay que tener pendiente las posibles causas. La inmunopatogenia es muy complicada. Lo que se le da preponderancia es al mastocito, porque el mastocito es el que libera los mediadores preformados y neoformados, y esos mediadores preformados son los que tienen que ver con el prurito y con la inflamación. Por eso es que el tratamiento de entrada de estos pacientes es con antihistamínicos, porque aquí sí queremos bloquear al receptor de histamina, porque no tenemos forma de modular al resto de los mediadores. En urticaria se tiene la tendencia, el que no la conoce, a poner esteroides. El problema del esteroide es que, sobre todo en las urticarias crónicas espontáneas, mejora, es verdad, pero en lo que usted suspende el esteroide, el rebote de la urticaria es mayor que cuando usted puso el esteroide. Por eso las recomendaciones actuales son de no utilizar esteroides ni parenterales ni orales en urticaria, a menos que se trate de urticarias agudas que no responden con antihistamínicos. O sea que la indicación es muy precisa, pero sí tengan en mente, no usen esteroides orales en urticarias crónicas, porque es peor. Pregunta, ¿qué pregunta se le hace a un paciente con urticaria? Y esto es igual que la hipersensibilidad a los medicamentos, y por eso hice el comentario. Mucho del diagnóstico definitivo, del diagnóstico del tratamiento de la urticaria es sin hacer pruebas. Por eso es que en las pautas se recomienda no hacer ningún examen a las pacientes con urticarias agudas. Simplemente hay que interrogar, tratar de saber cuál es la causa y poner tratamiento en consecuencia. ¿Ok? Las preguntas entonces, ¿cuáles serían? Tiempo de la enfermedad, así sé si es aguda o crónica. Frecuencia y duración de las ronchas, variación diurna, relación con fines de semana, fiestas y viajes, forma y tamaño y distribución de las ronchas, si hay angioedema o no, hay síntomas subjetivos, por ejemplo, prurito, la historia personal y familiar de urticaria, si hay alergias, y estas son las importantes. Hay sinusitis, hay infecciones urinarias, usted sufre de la tiroides, tiene diabetes, porque estas son todas patologías que pueden estar asociadas con la urticaria crónica espontánea. Implantes quirúrgicos, y esto es importante. Yo creo que Colombia está igual que Venezuela, que existe un afán, un culto a la belleza que está muy bien, los beneficiados somos los hombres, pero en ocasiones se nos va la mano. Y lo que sucedió con los implantes PIP, yo creo que ustedes también tuvieron tus casos aquí en Venezuela, es que además de haber aparecido muchas enfermedades reumatológicas, sobre todo artritis reumatoidea y esclerodermia demostradas con marcadores de autoinmunidad positivos, fue las incidencias de urticaria. Y de hecho, bueno, en el consultorio hay dos preguntas que ya yo no hago. El 99% de los niños nacen por cesárea y el 90% de las mujeres tienen prótesis mamaria. Entonces, al final ya uno asume que prácticamente todas tienen. Y cuando uno ve urticaria, empieza a preguntar, ¿usted se ha revisado las prótesis? Sí. ¿Están rotas? Sí. Entonces, son preguntas que tenemos que empezar a hacer porque es parte, pero Europa no lo ve, Estados Unidos no lo ven, lo vemos nosotros en nuestros países. Problemas gástricos,
Inducción por agentes físicos o ejercicio, medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, hay una serie de preguntas que hay que hacer para orientar la etiología, porque lo primero que uno tiene que hacer en urticaria es ver si es una urticaria primaria, es decir, que no tiene ninguna causa, o es una urticaria secundaria. De todos modos, todas esas preguntas las ven en las guías del aguado, que es mucho más fácil de hacer. Existe después una guía muy sencilla para saber qué tan grave es la urticaria. De alguna forma, y en todas las enfermedades se está haciendo, uno tiene que objetivizar la severidad de la enfermedad. Si no, yo no puedo hacerle seguimiento al paciente. ¿Cuál es el problema que uno tiene con fibromialgia reumática? Que yo no mido dolor. Por lo tanto, no sé si el paciente me dice la verdad o no, pero en urticaria sí. Y entonces, esta es la clasificación que se hace. Simplemente se pregunta número de pápulas y se pone un puntaje. 0, 1, 2, 3, dependiendo de si las pápulas son ninguna, menos de 20, 20 a 50 o más de 50, y el prurito. Entonces uno le pregunta al paciente, ¿le pica poco, más o menos o mucho? Y ahí uno más o menos va sacando una gradación. La urticaria crónica espontánea, esta es una nueva clasificación, estas son las pruebas que se recomiendan hacer en base a los consensos en cada una de las urticarias. Fíjense lo siguiente, en la urticaria aguda espontánea, la recomendación es hacer ninguna. Nada. Hematología, no. Velocidad, no. Examen de orina, sí, en caso que el paciente refiera síntomas urinarios. Pero ¿cómo lo sabemos? Con el interrogatorio. De forma que es el interrogatorio el que nos va a decir qué examen hacer. Pero de entrada, la urticaria aguda no se hace examen, se trata y se resuelve. La urticaria crónica espontánea, pues cada vez se ha simplificado más los exámenes. Antes se hacía, yo no sé si tú te recuerdas, Elizabeth, las recomendaciones eran hacer cualquier cosa, ahora no. Ahora simplemente una hematología completa, velocidad y PCR, hasta ahí, más nada. Después las físicas, dependiendo de lo que me diga el interrogatorio, pues yo haré la prueba de provocación. Si es solar, pues lo pongo al sol, si es por dermografismo, le hago los rayos en el brazo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de urticaria crónica? Urticaria vasculitis, urticaria física, la ordinaria, que es lo que se llama ahora la espontánea, que puede ser autoinmune idiopática, contacto y otro síndrome que ustedes no lo van a ver nunca, como yo tampoco lo he visto. La urticaria crónica espontánea, entonces, y aquí vamos a ver las dos diferencias, la espontánea, que es la más difícil, porque la espontánea representa el 60% de los casos de urticaria que nos llegan al consultorio. Y la inducible, dentro de estas, la urticaria crónica es la que no conseguimos ninguna causa que lo explique, mientras que la física sí, hay una causa, pero esa causa la sabemos por el interrogatorio, nuevamente, por causas desconocidas, y después están las urticarias colinérgicas, contacto y acuagénicas. Pero nuevamente, fíjense que el interrogatorio es lo básico aquí, más nada. ¿Cuáles son las entidades asociadas con urticaria crónica espontánea? Angioedema en el 40% de los casos, urticaria física y puede haber dermografismo en el 50% de los casos. Por lo tanto, siempre que vean un paciente con urticaria crónica, hagan la prueba del dermografismo. Eso simplemente es agarrar un bajalengua partido por la mitad, uno hace presión sobre el brazo y ven si aparece dermografismo. Trastorno funcional tiroideo, y esta es probablemente la única prueba, aparte hematología, velocidad y PCR, que uno hace a los pacientes. Es simplemente hacerle anticuerpos antitiroideos, T4 libre y TSH. Si uno habla con Alan Kaplan, que es un señor ya de 80 años que ha manejado urticaria toda su vida, él hoy en día no le hace nada al paciente, después de haber publicado cualquier cantidad de trabajos hablando de tiroiditis y urticaria, pero simplemente porque ya hay una alternativa terapéutica que funciona. Antes de tener lo que vamos a hablar al final, lo que se hacía es que estos pacientes, si tenían anticuerpos antitiroideos positivos, aun cuando su función tiroidea fuese normal, se les ponía levotiroxina. Se le ponía Eutirox en bajas dosis. Eso ya no se hace porque simplemente lo que uno tiene que tratar es función tiroidea, no anticuerpos antitiroideos. Fíjense ustedes lo interesante, urticaria crónica espontánea se ve por más de 6 semanas en el 100% de los casos, lógico, esa es la definición, pero más de 10 años se puede ver hasta en 20% de los casos y más de 6 meses hasta en el 50% de los casos. Es decir, que son patologías que no se resuelven tan fácil y que sí tienen un impacto en la morbilidad para el paciente. Por eso es importante de alguna forma ayudar al paciente. Las pruebas que se recomiendan, o en algunos casos, es la prueba del suero autólogo, eso después yo les puedo explicar cómo se hace.
la presencia de anticuerpos anti-IgG, anticuerpos IgG, anti-IgE circulante, eso es la parte de la inmunopatogenia, y puede haber también anticuerpos IgG contra las unidades de receptor de IgE. Entonces, esas son las tratando de entender por qué ocurre la urticaria crónica espontánea. Y lo que se propone es simplemente que existe un anticuerpo circulante dirigido contra la IgE, el paciente produce un anticuerpo anti-IgE contra su IgE, eso activa el mastocito y por eso se desgranula. Estos todos fueron trabajos que hizo Kaplan. Lo difícil fue, y todavía lo es, demostrar ese anticuerpo porque no existen los estuches. El que tiene el monoclonal es Alan Kaplan. Lo único que se hace ahora en un abordaje que es la prueba de activación del basófilo y de liberación de histamina, que son pruebas in vitro. No es que sean complicadas, pero son delicadas y de rutina no se hacen. Vamos a ver esto para entrar en tratamiento. Entonces, estas son las pautas de tratamiento. Estas fueron las pautas anteriores y eran las siguientes. Lo primero era poner un antihistamínico no sedante. En urticaria, la recomendación es utilizar antihistamínicos clase 2, no utilizar los H1, por la misma razón que hablamos esta mañana. Si los síntomas persisten después de 2 semanas, aumentar la dosis a 4 veces. Esos estudios fueron hechos con levocetericina, desloratadina y con fexofenadina. Es decir, si yo voy a utilizar desloratadina, por decir algo, yo empiezo con una tableta diaria, observo al paciente por 2 semanas. Si no mejora, le pongo 4 tabletas diarias, divididas en 2 dosis, y vuelvo a ver el paciente en 2 semanas. Antes lo que se hacía era que se agregaban modificadores leucotrienos, se podían poner esteroides sistémicos, pero fíjense lo que se puede poner un esteroide oral. ¿Cuál es la recomendación? 3 días. Es decir, es algo agudo, no meses como uno los ve. Y si esto fallaba, lo que se hacía era que se ponía ciclosporina, dapsona o malizumab. ¿Ok? Eso se cambió y actualmente se simplificó más todavía el esquema. Y el esquema es este. Uno empieza con antihistamínicos no sedantes a dosis estándar, es decir, una tableta diaria, que es lo que se usan todos los antihistamínicos de segunda generación. Si en 2 semanas no mejora, se dan antihistamínicos, el mismo antihistamínico, pero dosis de 4, es decir, 4 tabletas diarias. Una forma de hacer el tratamiento más simplificado es indicar, por ejemplo, me llega el paciente con urticaria crónica espontánea, yo le indico, por ejemplo, levocetericina, una tableta cada 12 horas. Y se le da la instrucción al paciente de que mientras él esté tomando la tableta cada 12 horas, si tiene exacerbaciones urticarias, aumentarlo a 4 tabletas diarias, es decir, 2 cada 12 horas. O sea, el mismo paciente nos va a decir si 2 tabletas diarias lo controló o él tuvo que tomar 4 tabletas diarias. ¿Ok? Y si a las 4 semanas el paciente me regresa y no está controlado, yo arranco de una vez con mi siguiente paso. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, y esta es una diapositiva que presentó Armando Cosmabrera en el año pasado. Urticaria menor de 6 semanas de duración, prevalencia 1.3, pacientes 91 millones en total. Urticaria inducible, es decir, la que podemos saber la causa, 23 millones, pero urticaria crónica espontánea son 68. Fíjense que son 2/3 partes de los pacientes no conocemos la causa de su urticaria. ¿Cuántos se controlan con antihistamínicos? La mitad. Pero otra mitad no se controlan con antihistamínicos. ¿Y qué le hacemos a esos pacientes? Entonces la pregunta es, ¿qué le damos a esos pacientes que no sea esteroide? Porque si le doy esteroide a un paciente por una urticaria crónica espontánea durante 10 años, al final lo que va a tener es un Cushing, no una urticaria. Entonces, ahí es donde vienen y empiezan a aparecer los trabajos con omalizumab. Omalizumab es un monoclonal, la autorización es para asma alérgica severa. Acaba de ser introducido en Europa para esta nueva indicación que es urticaria crónica espontánea. En Guatemala, me enteré la semana pasada, ya la aprobaron y lógicamente al aprobarlo en un país de Latinoamérica, pues eso ya corre y es algo que sí vamos a tener. Les presento solamente este trabajo que es interesante desde el punto de vista del omalizumab, pues aquí lo que hicieron fue tratar pacientes con urticaria crónica espontánea, el seguimiento durante la semana, fíjense que aquí llegamos a 28 semanas, estos son los momentos en que dieron omalizumab, es decir, dieron o 300 miligramos, o 150, o 75 en 3 momentos, la semana 0, la semana 4, la semana 8, y fíjense que el paciente que tenía omalizumab 300 miligramos, el score de urticaria mejoró en forma significativa con respecto al placebo. Pero al dejar de dar omalizumab,
el paciente vuelve a tener urticaria. Entonces, ¿es este un tratamiento curativo? No, no es curativo. Es un tratamiento que va a mejorar los síntomas del paciente, igual que el antihistamínico. El antihistamínico lo que me está haciendo es bloquear el receptor, pero yo no estoy actuando sobre el resto de la activación del mastocito. Pero por lo menos con esto logro controlar los síntomas. Y las respuestas hasta ahora han sido muy, muy buenas. En conclusión, la urticaria es una patología frecuente con impacto en la calidad de vida de los pacientes. Contamos con guías adecuadas para el diagnóstico y tratamiento. La inmunopatogenia es más autoinmune que alérgica, ¿de acuerdo? Es decir, es igual que la dermatitis atópica. Dermatitis se pensaba o creíamos que era una enfermedad alérgica. Hoy en día sabemos que es más bien un proceso celular muy importante. La urticaria es más un proceso autoinmune que alérgico. Y en los casos refractarios antihistamínicos de segunda generación, el uso de omalizumab ha demostrado ser efectivo. Y para terminar, viniendo de Venezuela, pues no me queda más remedio. A nosotros nos mandaron de vacaciones en carnaval. Es el único país que tiene 10 días de vacaciones en carnaval, pero ahí estamos nosotros, marchando. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos su asistencia.